Alejandro, buenos días. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Estáis? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Cuerpecito de aquí primavera ya? De martes. De martes, desde luego. Sí, bueno, y un poco todavía acelerado del partido del domingo, ¿eh? Increíble. Sí, también. Vaya momentos de emoción, momentos de la verdad que, bueno, esperemos que gane el Sevilla 4-5 por Dios. Seguido, porque si no se acaban estos partidos. Va a ser un final de temporada increíble, ¿no? Sí. Va a acabar con más de uno. Totalmente. Entre ellos conmigo. Pero bueno, vamos a... Tú respira hondo y... Vamos a entrar un poco en materia. Sí. ¿De qué tema hablamos hoy? Bueno, en verdad que sé que no. Mira, hoy vamos a hablar de, bueno, todo lo que relaciona un poco con derecho de familia, ¿vale? Y, bueno, muchas cuestiones que se dan cuando, por ejemplo, bueno, pues contraemos matrimonio, ¿no? Y luego las cosas no salen bien, pues nos separamos, nos divorciamos y tal, y vienen los problemas, ¿no? Aquí hay dos cuestiones, lógicamente, si estamos casados y hemos hecho separación de bienes o no hemos hecho nada y por defecto, pues estamos en gananciales, en bienes gananciales, o por el contrario, si somos una pareja de hecho y no tenemos nada, o sea, lo que hemos siempre hablado, ¿no? Lo tuyo, lo mío es mío, bueno, pues en ese caso no habría problema. Aquí hablamos en este caso de parejas que están casadas, ¿no? De matrimonio. Vamos a poner también luego el otro caso, hoy en día se da mucho el tema de parejas que no han contraído matrimonio, son parejas de hecho. Si están registradas han hecho el trámite de la inscripción en el registro civil, y hay otras muchas parejas que ni se inscriben en el registro civil, ¿no? Vamos a hablar de todo ello un poco y vamos a especificar fundamentalmente con el tema de la vivienda familiar, ¿vale? Que eso hay siempre mucho lío y vamos a explicarlo un poquito con cierto detalle. Entonces vamos a entrar a fondo con el asunto. ¿En qué supuesto consideramos, Antonio, que es vivienda familiar privativa? Bueno, consideramos una vivienda familiar privativa a favor de uno de los cónyuges cuando la vivienda familiar le pertenecía a uno de los cónyuges antes de contraer el matrimonio, ¿vale? Y por tanto, antes de constituir las sociedades gananciales. Esto lo establece el artículo 1346 del Código Civil, y que se dedica a domicilio o residencia habitual de la familia, ¿vale? O sea, si yo, por ejemplo, en estado de soltero, aporto mi vivienda, una vivienda privativa mía, la aporto al matrimonio, pues bueno, pues en este caso estamos hablando de una vivienda familiar privativa. En segundo lugar, si la vivienda que posteriormente va a constituir un domicilio familiar se hubiese comprado y pagado en documento privado por uno de los cónyuges antes de contraer el matrimonio, aunque después del matrimonio se otorgue escritura pública. Es decir, que si yo antes de casarme aporto o sea, en la vivienda familiar lo aporto en este caso a la familia, pero lo tengo documentado, bien mediante documentos privados o bien mediante documento público, en escritura pública, pues no podré argumentar que esa vivienda mía es privativa, ¿no? En tercer lugar, la vivienda adquirida por herencia, en este caso si nos lo dejan nuestros padres, nuestra madre, nuestro padre y tal, bueno, pues esto también, aunque sea domicilio familiar, pero es una vivienda privativa, ¿vale? De una de las partes que la hayan aportado, ¿no? Y se pueda, esto es muy importante y ahora entraremos a analizarlo, que esté documentado, porque en muchos casos, yo he visto infinidad de casos que bueno, como lo llevamos bien, pues no, pues lo aportamos y tal, pero sin papeles prácticamente, y luego vienen los problemas. Entonces todo esto tiene que estar bastante bien documentado, tanto en documento privado o en escritura pública. Yo recomiendo siempre escritura pública ante notario, y luego con documento del soporte, en este caso de la transferencia, o en este caso de donde podamos acreditar económicamente que eso lo liquidamos nosotros, ¿no? Y en cuarto lugar, si la vivienda familiar privativa ha sido adquirida con dinero obtenido por la venta de un bien privativo. O sea, si tengo mi vivienda, por ejemplo, aquí en Sevilla, y ha sido adquirido con un dinero que yo tenía privativo, de mis ahorros, que me lo ha dado mi familia, que me lo han dado mis padres, será considerada vivienda como bien privativo de aquel de los cónyuges del que procediese el dinero. En este caso, bueno, pues si la aporta, en este caso, el hombre o bien la mujer. ¿Vale? Bueno, pues esto una habría pregunta, que... Alejandro, porque, mira, en el caso ese, imagínate
que tu familia Ujú. te regala o te deja, bueno, te regala no, te deja que tú vivas y te cases en un piso Sí. y tenéis niños Ujú. y te divorcias. Ujú. Esos niños tienen que vivir en un hogar, pero Efectivamente. el piso sigue siendo de tus padres, no de la Efectivamente. familia de tu mujer. ¿Ahí qué pasa? Eso es muy común, ¿eh? Eso es un tema, bueno, Porque claro, al no fin y es al que cabo todos los también son días, los pero nietos de los que tienen el piso. efectivamente. Bueno, se le ha dado un montón de casos de este tipo. Bueno, pues te comento, ahí en la liquidación de los gananciales, o sea, tú te divorcias, o sea, tienes tu demanda de separación o de divorcio, y luego posteriormente tú presentas tu liquidación de gananciales. En este caso, si los hijos y estos nietos pues tienen 7, 8, 10 años, pues en principio habrá que esperar a que tengan la mayoría de edad. Y en este caso, si el piso, por ejemplo, es del padre, de la familia del padre, pues supongo que la madre intentará que por lo menos los hijos tengan independencia económica. ¿Qué quiere decir eso? Que eso vamos a hablar ahora también de este tema. En principio los juzgados están dando ahora que los hijos tienen que tener la mayoría de edad, pero en muchos casos, bueno, si están estudiando o si tienen un perfil relativamente bueno o normal y no tienen medios ahora mismo con 18 años, pues para irse a otro inmueble, otra vivienda y demás, pues habrá que acreditar, habrá que pelearlo, en este caso los tribunales, que los hijos tengan, bueno, por lo menos subsistencia económica de que hayan terminado, en este caso, sus estudios, tengan sus primeros ingresos y demás, ¿no? Pero en un primer momento, Antonio, conforme a lo que me pregunta, pues sería en base a tener la mayoría de edad. ¿Vale? Tú puedes pedir, o sea, si esos niños tienen 10, 12 años, pues prácticamente no vas a poder hacer nada hasta que no llegue el más pequeño, como mínimo a 18 años. Ujú. ¿Vale? Vale. O sea, que ese tema es así, vamos. Entonces, esto, como digo, hay que dejarlo bastante reflejado y bien documentado, porque yo, por ejemplo, en la semana pasada hemos tenido un caso de una señora que vive en un pueblo de aquí de la provincia con un señor y deciden, se separaron hace ya bastantes años, hace unos cuantos de años, pero no liquidaron los gananciales. Vale. Tienen un terreno donde tienen edificado un chalet, ¿vale? Tienen edificado un chalet. ¿Y qué pasa? Que eso lo hicieron, la parcela, el terreno era de él, lo aportó él cuando estaba en estado de soltero, te hablo pues hace 30 o 40 años, ¿eh? Sí. Pero todo eso prácticamente sin documento. Y claro, durante el matrimonio se hizo ese chalet, que también es muy usual. Entonces, claro, habrá que, en este caso, nosotros que íbamos por la parte de ella, habrá que documentar, que él tendrá que documentar que ese chalet lo hizo cuando estaba cuando era un bien privativo, cuando era solamente de él, y nosotros en este caso tendremos que documentar que el chalet se hizo con bienes gananciales, con lo que la sociedad de gananciales, con lo que ambos contribuían al matrimonio, pues se levantó y se hizo durante ese tiempo, ¿no? Ella, nos aportó, en este caso esta señora nos aportó diferentes documentos de fotografías y demás cuando iba la obra avanzando, pero prácticamente lo que tenían era eso, fotografías y 3 facturas antiguas de cuando eran todavía pesetas, ¿vale? Entonces bueno, pues eso, ya te digo, es muy común, con lo cual eso recomiendo a todo el mundo, lógicamente, que no se haga de esta forma, con lo cual habrá que hacerlo. Si esa parcela es mía privativa, pues lo tendré que tener escriturado a mi nombre, y luego posteriormente si se hace esa obra del chalet y demás, pues habrá que acreditar los medios de pago y cuándo se han realizado, en definitiva para poder resarcir, en este caso si tengo que liquidar parte a la sociedad de gananciales, que también vamos a hablar del caso de este tema ahora, o bien si en este caso es privativo mío y por tanto lo he aportado yo con mis ahorros cuando estaba soltero, ¿no? Tú sabes lo que pasa, que yo creo que muchas veces cuando uno está en completo amor y todo esto, parece como que si vas a decir esto lo traigo yo, esto lo traes tú, parece como que no quieres a la persona o estás pensando que te puedes divorciar y al final, mira.
Efectivamente, bueno, pues efectivamente, como tú dices, pues estas cosas, pues lógicamente habrá que dejarlo todo muy claro porque luego vienen los problemas y todo esto se trata de prueba documental, ¿eh? De prueba documental, aparte de que tengamos testigos y demás, pero fundamental va a ser que aportemos al juzgado prueba documental para defender en este caso los intereses de en este caso de nuestro cliente, ¿no? De tomar también una cosa, eso está en la persona. Porque si yo me caso contigo y tú pones al matrimonio 3 pisos sin haber escrito nada, en mí está de decir, no, tío, es que estos 3 son tuyos, ¿verdad? Totalmente, No sé totalmente, si pero dependiendo también cómo acabe la relación, ¿eh? Hay muchas relaciones que acaban de mutuo acuerdo y sin problema, pero hay otras que acaban de aquella manera, por lo cual se acaba de aquella manera y tú no tienes bien especificado todos los bienes que tú aportaste y demás, pues está claro que te van a hacer un flaco favor, ¿sabes? O sea que eso está claro, depende de cómo acabe la relación. Y bueno, lo que tú dices, efectivamente, depende cómo sea, en este caso depende de la persona. Hombre, es que por mucho que acabemos tirándonos los trastos a la cabeza, yo tengo que reconocer que esos 3 pisos los pusiste tú. Entonces, ¿cómo voy a intentar yo quedarme a la mitad? Es que no. Sí, efectivamente, pero ya te digo, nuestra experiencia, es entiendo, que cuando hay bienes y demás y las cosas acaban mal, pues se suele acabar por la calle del medio, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso habría que evitarlo. Entonces, en todos estos casos, la norma establece que la vivienda familiar tendrá una doble naturaleza, ¿no? Cuando, por un lado, será el caso que he puesto, por ejemplo, del chalet, ¿no? Por un lado, será privativo en el porcentaje de dinero pagado antes de contraer matrimonio y, por otro lado, será ganancial en el porcentaje de dinero abonado por el matrimonio. Te pongo un ejemplo. Una vivienda con valor de 100.000 euros. Yo aporto como parte privativa, cuando estoy soltero, 30.000 euros, ¿vale? Y del otro no hablo nada. O sea, de la obra y de eso no hablo nada. Bueno, pues se entiende, si lo documentamos y demás, que 70.000 será de gananciales. Esos 70.000 de gananciales, pues lógicamente cuando se liquide, se presente demanda de liquidación de gananciales, pues habrá que, en este caso, compensar a la sociedad de gananciales con esos 70 o bien con esos 35.000 que se ha puesto, porque las sociedades gananciales van al 50%. Entonces, si yo he puesto 70.000, se ha puesto 70.000 las sociedades gananciales, bueno, pues yo a la otra persona, a la otra parte de las sociedades gananciales le compenso con los 35.000 y ya estarían liquidadas, ¿vale? Entonces, la vivienda pertenece al esposo con carácter privativo de un 30% y el matrimonio en preindiviso con carácter ganancial del 70%, que lo acabo de comentar. En caso de parejas de hecho que no estén casados, es simplemente documentarlo bien mediante documento privado con soporte. Hemos tenido muchos casos también de una pareja que estaban en relación, que se iban a casar y tal, y al final no ha habido, se han peleado y tal y no han seguido la relación. Bueno, pues en este caso sí tenían inscrito, por ejemplo, habían pedido hipoteca, habían inscrito el 50% a cada uno. Ahí, bueno, habría un problema añadido con el tema de los avales, ¿no? Que también se me ha dado mucho. O sea, yo tengo una pareja y me voy a comprar un piso, por ejemplo, en Sevilla Este, en el Parque Alcosa, el 50% cada uno, pero ahora si pedimos hipoteca y nos avalan, en este caso, nuestros padres, y acabamos la relación, pues está claro que se me han dado muchas veces el caso de que luego posteriormente han venido a ver cómo podemos sacar a esos avalistas, a nuestros padres, de la operación, y sinceramente es complicado, porque una vez que el banco ya te tiene, si me permite la expresión coloquial, trincada las nóminas o las pensiones, en este caso de nuestros padres, pues es difícil que el banco te deje librarte así por las buenas, ¿no? Porque la relación se ha terminado, salvo que el inmueble valga más de lo que tenemos de hipoteca y bueno, podamos cancelar todo y demás, pero no suele ser el caso. Y sobre todo los años estos fuertes que hubo de crisis donde no se vendía nada y demás, pues era muy común este tipo de situaciones, ¿no? En el que se termina una relación de una parejilla joven o de una pareja de cierta edad, pero en este caso está avalada por los padres o en este caso por un hermano, en fin, ese tipo de cosas. Pues, Alejandro, otra pregunta. Si tú y yo nos vamos a casar y nos compramos un piso por 80.000 euros, sí, ¿vale? Lo compramos juntos, ¿vale? Llega un momento en el que nos divorciamos, los niños por medio, etcétera, etcétera, y el piso se ha revalorizado porque han hecho al lado un centro comercial enorme y ahora el piso está en 300.000 euros. Y yo me quiero quedar con la mitad del piso.
Ujú. ¿Qué te doy? ¿La mitad de los 80 que costaba o la mitad de los 300 que vale ahora? Claro, o sea, ahí habría que tasar, habría que valorar el piso y se entiende que es a efectos de De la ahora, cuando situación estamos, actual, no de cuando lo compramos. efectivamente. Vale. En muchos casos también se nos ha dado este tipo de situaciones que estás comentando y claro, todo el mundo tira las cuas a sus sardinas, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues si yo he comprado ese piso, ese inmueble en 80.000, bueno, pues yo te doy los 40 y hemos terminado el asunto. Sí, pero si eso Pero hace claro, la 20 otra años. parte... Claro, pero la otra parte se va a negar por completo por la revalorización del inmueble, por el centro comercial y demás que comenta, porque han hecho una carretera, porque han hecho una piscina, lo que sea. Entonces, lógicamente, pues ahí, por mucho que lo intentemos, va a ser difícil, salvo que haya muy buena fe por la otra parte y se pueda llegar a un acuerdo, pero ahí se supone que va a haber un avalúo, en este caso, va a haber una tasación, en este caso, si... judicial por parte de un perito judicial del juzgado y si no hay acuerdo entre las partes y lógicamente si vale 300.000 pues yo voy a tener que liquidar los 150. Dudo mucho que me vayan a aceptar los 40. En algún caso se me ha dado, en algún caso se nos ha dado en el sentido de que bueno, yo no quiero nada, la persona ha sido honesta o yo no quiero nada, tal, bueno, ¿qué pagué? 40.000, bueno, porque me doy los 40 y ya está. Pero la regla general no es esa. La regla general es que si el inmueble se ha revalorizado y vale ahora 300.000 euros, pues lógicamente tú habría que tasarlo y si efectivamente se valora en esos 300.000, pues tú me tienes que dar los 150. Efectivamente. Luego habría que, lógicamente, ese aumento de patrimonio, como en este caso de esa ganancia patrimonial, luego tendrás que tributarlo en tu declaración de la renta, que también, si no te lo quitan por un lado, te lo van a quitar por otro, pero vamos, al año siguiente, lógicamente, lo vas a tener que tributar, porque si has comprado, en este caso, pagaste 40 y ahora lo vendes por 150, esa ganancia patrimonial de esa diferencia de 110 lo vas a tener que tributar en tu declaración de la renta. ¿Vale? Entonces, bueno, esa sería, en este caso, lo que estaba comentando en el tema de parejas que no estén casadas y demás, pues no habría problema. Si tú inscribes tu 50%, bueno, pues tú liquidas y ya está. ¿Qué pasaría si en este caso yo, mujer, tengo una pareja y esta pareja, bueno, pues le echa cara y se queda en el inmueble o ella se queda en el inmueble y dice, pues yo ahora aquí no me salgo? Bueno, pues igual, pues habría que poner la demanda, habría que liquidar gananciales y luego posteriormente, bueno, pues habría que intentar llegar a un acuerdo económico y si no, pues posteriormente pues habría que pedir el lanzamiento y demás, ¿no? También será, ya te digo, serán muchas situaciones de diferentes calibres, pero en este caso, al estar cada uno tener su 50%, si no tiene hipoteca o le queda poco y demás de hipoteca, bueno, pues lo más normal es que se liquide, ¿no? O bien se venda a un tercero o una de las partes le compre al otro su 50%, ¿no? Bueno, pues eso sería otro de la casuística, ¿no? Otro de los casos. ¿Qué consideraciones tiene, Antonio, la vivienda familiar construida por el patrimonio en terreno privativo? Bueno, ya lo hemos comentado. Si, por ejemplo, yo me hago un chalet, por ejemplo, en una parcela que yo tenía en Palomares del Río o en Tomares, bueno, pues me hago allí mi chalet y tal, y bueno, la parcela yo la pongo a disposición, en este caso, de la sociedad de gananciales, cuando era mía, privativa, o sea que yo la compré con mis ahorros, me la han regalado mis padres, ese terreno es mío, pero luego posteriormente el chalet pues se hace con dinero de la sociedad de gananciales, ¿no? Bueno, pues lo que he comentado anteriormente, eso cuando se liquide la sociedad de gananciales, cuando presentemos demanda de liquidación de gananciales, habrá que meter el valor que tiene actualmente el terreno y con la edificación ya hecha, igualmente habrá que tasarlo y demás, y yo tendré que compensar mediante una transferencia a la sociedad de gananciales, tendré que compensar ese 50% del valor mayor que tiene, ¿no? Teniendo en cuenta que la parcela, que en este caso yo la compré, por ejemplo, en el año 80, en el año 90, y me costó, no sé, 2 millones de pesetas, bueno, pues habría que descontarlo de ese importe, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que se trata es simplemente, bueno, de lo que estamos hablando hoy es de intentar hacer las cosas bien y sobre todo poderlo documentar, porque en muchos casos, como tú estás comentando y demás, bueno, pues en muchos casos, mientras que el amor va bien y tal, o la relación va bien, no hay ningún problema, pero cuando ya empieza a haber
malos rollos, empieza a haber ya ese problema, pues cuando no lo tenemos documentado es cuando viene todo el follón, ¿no? Entonces, bueno, sí recomendamos que se documente, al menos que se documente. Si yo tengo esa escritura de ese terreno que yo he puesto, una escritura pública, una escritura ante notario, y lo tengo inscrito en el registro y aparece que está a título privativo, luego posteriormente si hago el chalet, bueno, pues tengo la factura, tengo todo, tenemos las aportaciones que cada uno hemos ido haciendo a la cuenta común, bueno, pues será mucho más fácil para desenredar el entuerto que si no lo tenemos hecho, ¿no? Bueno, pues eso sería así. En parejas que no estén casados, pues como he comentado, pues no existe ese problema, ¿no? De los bienes gananciales, separación de bienes. Cada una aporta lo suyo, lo único que esté bien es bueno, que se tenga hecho una escritura o bien que estén documentados. Se puede, no tiene por qué hacerse una escritura pública, se puede hacer un documento privado y firmado entre las partes, ¿vale? Pero bueno, yo sí recomiendo escritura pública, más que nada por la fe pública registral y de cara a los juzgados que luego tiene, ¿no? Sí se puede hacer también un documento privado, por si nos queremos ahorrar el tema de notario y demás, lo podemos hacer también en un documento privado. Y luego vamos a hablar también del uso de la vivienda familiar, lo que has comentado anteriormente, de cuando una vivienda, hay niños pequeños, en este caso la vivienda de los abuelos y demás. ¿Qué pasaría con el uso de la vivienda familiar cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad? Bueno, pues eso se ha pronunciado el Tribunal Supremo, declara que el uso de la vivienda familiar cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad correspondería al más necesitado. En este caso, si por ejemplo el padre en este caso está pasando un mal momento, lo han dejado parado y demás, pues lógicamente el padre podría solicitar al juzgado que está en peor situación económica que la madre y que le corresponderá a él esa vivienda por el hecho de estar más necesitado. Eso igualmente, como he comentado anteriormente, es una prueba documental. Lógicamente yo aporto tu nómina, tú aportas la tuya, tú aportas tu renta, si no estás trabajando por certificado de desempleo y demás, y es simplemente aportar la documentación. Y ya el juez dictaminará a quién le corresponde la vivienda cuando los hijos ya tienen mayoría de edad. Se produce, como te digo, la ruptura del matrimonio, pareja con hijos menores de edad. El juez dicta sentencia en que al amparo del artículo 96.1 del Código Civil decide que el uso de la vivienda quede a favor de los hijos menores y del progenitor al que le otorga la guardia y custodia, ¿no? Con el tiempo los hijos se hacen mayores de edad y el otro progenitor solicita la modificación de las sentencias, es una demanda de modificación de medida y que se le atribuya el uso de la vivienda total o por tiempo compartido mientras que se liquida, ¿no? Esto es la sentencia, como digo, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 del 1 del 2017. Relativamente, bueno, reciente, han pasado ya 5 o 6 años, y los supuestos que utilizó el Tribunal Supremo para estudiar el asunto en concreto fue el siguiente. En el 2014, el esposo formuló demanda de divorcio contencioso frente a su mujer. La sentencia dictada en primera instancia estimó parcialmente la demanda y acuerda la disolución del matrimonio por divorcio, ¿no? Atribuye la guardia y custodia de la hija menor común a la madre, con patria potestad compartida, el uso de la vivienda familiar a la madre hasta la mayoría de edad de su hija y le impone al padre una pensión de 400 euros a pagar mensualmente. Pero el padre, bueno, entra en una situación de penuria o de precariedad, con lo cual el padre solicita, en este caso, que se le atribuya ya a la hija mayor de edad, que se le atribuya la vivienda a él, ¿no? Bueno, pues la Audiencia Provincial estimó el recurso y decide atribuirle a la madre el uso de la vivienda hasta la independencia económica de la hija. La madre también recurrió y en principio la Audiencia Provincial le da la razón a la madre, pero luego posteriormente el Tribunal Supremo el padre interpone el recurso ante el Tribunal Supremo y lo gana, ¿vale? Con lo cual, en este tipo de casos está ya muy claro. Se estimó, por tanto, el recurso de casación interpuesto por el marido y, por tanto, confirma que la atribución del uso de la vivienda a la esposa lo será hasta que la hija alcance la mayoría de edad. Uh-huh. Y en ese momento habrá que tener en cuenta el interés superior de protección, ¿vale? Entonces, ya te digo, en todo este tipo de casos, por tanto, la conclusión sería que se declara que el uso de la vivienda familiar cuando los hijos alcancen la mayoría de edad podrá de nuevo ser revisable atendiendo al interés superior de protección del marido o la mujer, al más necesitado de protección.
y por un tiempo determinado, ¿vale? Esto no sería un tiempo lógicamente indefinido, porque como tú has comentado anteriormente, si la vivienda es, por ejemplo, de los abuelos, claro, y en este caso la madre pues dice, oye, pues estoy ahora mismo en una situación, o el padre, estoy en una situación mal, difícil y tal, y necesito esa vivienda. Bueno, pues el juez verá a quién le atribuye, en este caso, la vivienda, porque, bueno, como he comentado, bueno, al interés más necesitado de protección, pero será por un tiempo determinado. Y me dirá, bueno, ¿qué tiempo determinado? Bueno, pues sería dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la edad, en este caso, de los padres, dependiendo en este caso, bueno, la edad de los hijos. La mayoría de los casos ya siendo mayores de edad, pues bueno, se atribuye ya, se puede en este caso extinguir la relación, en este caso se puede presentar la demanda de liquidación ganancial y se pueden vender los bienes. Anteriormente eran cuando los hijos ya estuvieran estudiando y demás, bueno, cuando ya tuvieran independencia económica. Hoy en día todavía se sigue haciendo, pero en muchos casos ya los padres están pidiendo que cuando los hijos tengan esa mayoría de edad. Lógicamente ahí habría una presentación de la demanda y un recurso por parte de la otra parte que está tiene el uso y disfrute de, en este caso, de la vivienda familiar, pero bueno, sería dirimirse en este caso en los juzgados mediante una vista y demás, y mediante prueba documental, mediante pruebas testificales también de los hijos y demás, y sobre todo documental, en este caso, de los ingresos de ambos cónyuges, ¿no? Y bueno, ahí el juez decidirá a quién le atribuye, en este caso, quién es el interés, o sea, quién es la persona más necesitada de protección, si es el señor o la señora, y por un tiempo determinado que, como te digo, habría que ver cada casuística de cada caso que estamos hablando, ¿no? No en estos casos no 2 más 2 no son 4 y no son todos los casos iguales. Como te digo, pues habría que ver la edad de cada uno, el momento puntual de cada uno, porque si a lo mejor, bueno, no hablamos en este caso de funcionarios, ¿no? Que prácticamente es imposible que te puedan echar, pero en este caso si tenemos un trabajo fijo, pero bueno, hemos pasado una mala coyuntura o otra serie de circunstancias, o somos autónomos o tenemos una empresa que se ha ido a pique y demás, pues todo eso habrá que valorarlo y en este caso el juez decidirá a quién dejará, en este caso, el uso y disfrute durante un tiempo determinado por la situación coyuntural que esté pasando, ¿no? Bueno, pues como te digo, todo este tipo de cosas, lo mejor que hay, lógicamente, es poderlo acreditar, poderlo documentar, para luego posteriormente no llevarnos sorpresas, ¿no? Sé que en muchos casos puede parecer fácil, pero que en muchos casos es complicado, porque, bueno, como tú bien comentabas al inicio de la interlocución mía y tal, bueno, pues en muchos casos pues es complicado por el tema de lo que estamos hablando, ¿no? Porque mientras la relación va bien y demás, bueno, ¿para qué voy a ir a un notario? ¿Para qué voy a ir a un abogado? ¿Para qué me voy a gastar 500, 1000 euros? ¿Para qué voy a tasarlo? ¿Para qué voy a hacer una transferencia que me va a costar un dinero y luego sí, total, si al final es una cuenta común la que estamos... Pero bueno, luego vienen los problemas y si eso no lo tenemos documentado, lógicamente pues va a ser, en este caso, si era privativo mío y no lo puedo documentar, pues la otra parte va a decir, lógicamente, que es de las sociedades gananciales, y al revés, ¿no? Si es de las sociedades gananciales y no lo tengo documentado, pues puede argumentar la otra parte que era un bien privativo, ¿no? Pues como siempre te digo, bueno, pues habrá que acreditarlo, habrá que documentarlo y sobre todo también, aparte de tener un documento privado firmado por las partes, o en este caso una escritura pública firmada ante notario, sobre todo también documentarlo el soporte que dio inicio, que dio fin a esta relación, por ejemplo, de la obra o en la ejecución, el pago en este caso de profesionales, de arquitectos, de abogados, en fin, todo eso que pueda justificar que ese bien era, en este caso, era de la parte que en este caso que estamos defendiendo, ¿no? Ay, qué de cosas. Pues sí, pero ya te digo, esto parece que no pasa nada, pero efectivamente, bueno, pues ya te digo, se nos dan muchas veces los casos que bueno, que dicen, no, pero es que yo lo compré, una parcela, por ejemplo, también la semana pasada, una parcela en Utrera y tal, que lo compramos hace 25 años y resulta que ahí ni hemos hecho escritura ni hemos hecho nada, pero eso lo he pagado yo, con mi esfuerzo, que nos íbamos allí todos los fines de semana y poquito a poco lo fuimos levantando y llamamos a 2 albañiles y los sábados y los domingos, señora, pero señor, ¿usted tiene algo documentado? No,
tenemos un par de recibos y tal, pero ya te digo, hay que documentarlo bien porque es que luego vienen los problemas. Es que a lo mejor el esfuerzo de tú trabajar fuera, la parte X se quedaba con los niños, limpiaba la casa, los llevaba al colegio, aguantaba las gripes, etcétera, etcétera. Que si hubiese tenido que hacer eso, no hubiese tenido dinero para poder hacerlo. Totalmente, claro. Totalmente. No, y en muchos casos también la mujer ayudaba, en este caso, vamos, te hablo de casos de señores ya de cierta edad, y sí ayudaba incluso los fines de semana, llevándose a los hijos y demás, y ayudaba en la misma obra, bueno, pues a echar un cable, en este caso, a la pareja, o en este caso a los albañiles y demás, estando allí, ¿no? Incluso lo que tú dices, pues el habituallamiento, dándole de comer, estando allí y demás. Pero que, como siempre suelo decir, no solamente en este tipo de cosas, en este caso de una vivienda familiar, privativa, o en este caso de uso ganancial, en este caso una liquidación de gananciales de derecho de familia, sino en todos los casos, ¿no? En todos los órdenes de la vida. Si lo tenemos documentado, o si tenemos una caída donde queremos reclamarle, en este caso al ayuntamiento, porque había una zanja y demás, y no tenemos documentado, pues prácticamente va a ser muy difícil que prospere nuestra demanda, ¿no? Y así en todos los casos. Con lo cual, bueno, la moraleja sería eso, bueno, que cualquier cosa que hagamos, que intentemos documentarlo y tengamos una carpetita en nuestra casa de estos de Aceta o un archivador y demás, y podamos tenerlo documentado, o en nuestra oficina, o en nuestro despacho, o en casa de nuestra madre, en fin, que podamos tener esa documentación archivada, que no sabemos si ahora a lo mejor no, pero dentro de 5, 10 o dentro de 20 años no va a hacer falta. Ahí es donde voy. Ay, bueno, pues nada, dejamos las cosas claras y a seguir enamorados, ¿o no? Así. Bueno, pues Alejandro, si no te importa, coméntanos las formas que tenemos de acceder a Bancalero Abogados. De acuerdo. Pues mira, como siempre, bueno, nuestro teléfono fijo en el 955-101-585, en el teléfono móvil WhatsApp en el 654-35-1626, ahí estamos las 24 horas del día, sobre todo para temas penales, temas de urgencia, ¿no? De detenciones y temas de alcoholemia, todo el tema ese. Y bueno, en nuestras redes sociales, en el programa Estilo Sevilla y en nuestra página web, bancaleroabogados.es. Guay. Pues nos vemos prontito. Nos vemos pronto, ya cuando nos hablemos dentro de 2 semanas prácticamente estaremos a las puertas ya de nuestra Semana Santa. Ya estará todo encima. Ya está. Un abrazo. Nos comemos los días que da gusto. Totalmente. Sí, igualmente. Un abrazo y bueno, feliz Cuaresma, los días que nos quedan, y hablaremos en 2 semanas. Cuídate. Venga, igualmente. Un abrazo, buen día. Adiós.